Y ahora vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompañan Belén Ulloa, analista senior de gestión de renta variable en Finamex, y Fernando Obregón, socio en Mauna Kea Holding. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes. Pues Belén, ¿cuáles son los principales riesgos y oportunidades que vislumbran para la economía y los mercados para este 2018? Susana, el Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como el BID, publicó el informe macroeconómico sobre América Latina y el Caribe 2018 el domingo, que es interesante porque justo nos habla sobre los riesgos y oportunidades para la economía. Nos dice que espera que el crecimiento de la economía mundial este año sea de un 3.9%, un nivel que no hemos visto desde el 2011. Se piensa que al menos 185 países de un total de 193 tendrán un crecimiento positivo. Por ejemplo, se espera que Estados Unidos tenga un crecimiento de 2.7% este año, Europa de 2.2% y China de 6.6%. Pero a pesar de este crecimiento que se espera positivo, el BID señala que también espera riesgos para la economía global. Uno de estos riesgos es el que representan las políticas proteccionistas de Estados Unidos, sobre todo para los países que tienen grandes superávits en su comercio con ese país, como es el caso de China. Y otro riesgo, quizá el más importante para la economía, es el aumento de una inflación mundial, que puede provocar un incremento mayor a lo previsto en las tasas de interés global, que a su vez puede tener un impacto en los mercados financieros, lo cual tendría efecto negativo en las estimaciones de crecimiento. Por ejemplo, en febrero pudimos comprobar que a pesar de los datos positivos de crecimiento que se tenían, al aumentar la probabilidad de alzas en las tasas de interés en Estados Unidos, hubo una corrección en el precio de las acciones. Por otro lado, se prevé que América Latina y el Caribe crezcan solo un 1.9% este año, sobre todo por la situación que estamos viendo en Venezuela. Si no consideramos este país, el crecimiento que se espera es de 2.5%, el cual está por debajo del crecimiento mundial. Además, se espera que en los próximos años las tasas de crecimiento sean moderadas. Las razones que da el BID para explicar estas previsiones de bajo crecimiento es que los países de la región invierten menos que las regiones de rápido crecimiento y que lo poco que invierten lo hacen de forma ineficiente. Las tasas de inversión fueron en promedio unos 7 puntos porcentuales del PIB más bajas que las de los países emergentes de Asia. Si hubieran invertido en la misma proporción que los países de Asia, su economía habría crecido 6 veces más. Es por eso que el ahorro y la inversión adecuada ofrecen oportunidades de crecimiento para América Latina. Bien, pues Fernando, entre los riesgos que menciona Belén se habla del proteccionismo. ¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos que podrían considerarse proteccionistas? Pues a pesar de las fuertes advertencias expresadas por grupos empresariales y expertos en comercio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llevado a cabo las siguientes 6 acciones que desde mi punto de vista pueden considerarse proteccionistas. Primero y segundo, decidió en enero imponer aranceles de hasta 50% a las lavadoras importadas durante los próximos 3 años y de hasta de 30% a las celdas y módulos solares durante los próximos 4 años. Al respecto de estas 2 medidas, justo el día de ayer, 6 miembros de la Organización Mundial de Comercio, OMC, incluida la Unión Europea y China, expresaron su preocupación por las medidas impuestas por Estados Unidos, en la forma de aranceles más altos contra las celdas solares y las lavadoras residenciales. A estas 2 medidas anteriores le sumamos la que han salido en el mes de marzo, cuando Trump decidió imponer gravámenes del 25% a las importaciones de acero y imponer un 10% a las importaciones de aluminio con objetivo de proteger la industria doméstica. También le sumaría a estas medidas promovidas por la administración estadounidense una 5ª medida, que es la demanda que inició ante la OMC contra India por subsidios a la exportación, los cuales, voy a citar, dañan a los trabajadores estadounidenses al crear un escenario desigual en el que deben de competir. Desde el punto de vista de la Oficina de Comercio Americana, India otorga beneficios a empresas exportadoras por valor que asciende a unos $7,000 millones al año, en forma de exención de aranceles e impuestos. La sexta es hasta el momento una amenaza, la amenaza de que Estados Unidos impondrá aranceles alrededor de unos $60,000 millones a los productos importados de China, por las supuestas prácticas ilegales del país, según anuncia el mandatario antes de firmar una orden ejecutiva sobre este asunto. Washington, además, demandará a China ante la Organización Mundial de Comercio y se teme que todo ello esté desencadenando una guerra comercial entre las 2 mayores economías del mundo. Atado esto, el titular del Tesoro estadounidense dijo que Estados Unidos seguirá adelante con los aranceles al acero y aluminio, aunque reconoció que las medidas contra China estaban sujetas a negociación. Ya veremos en qué termina todo este tema, pues
Yo coincido al 100% con el Premio Nobel de Economía reconocido opositor del presidente Paul Krugman, que dijo en un artículo recién publicado, en realidad las guerras comerciales muy raramente son buenas y no son especialmente fáciles de ganar. Supuesto, a nadie le conviene estas guerras comerciales. Belén, entonces, ¿estas medidas cómo impactan a nivel global? Cuéntanos. Pues una de las promesas electorales que llevó a Trump a la presidencia fue el proteccionismo para reducir el déficit comercial y para regresar a Estados Unidos los empleos que se habían ido al extranjero. No sabemos si estas medidas proteccionistas de Trump van a dar a Estados Unidos los resultados prometidos. Lo que probablemente va a ocurrir es que los aranceles van a generar un aumento del PIB a corto plazo, ya que al bajar las importaciones se reduce el desequilibrio en la balanza comercial. Pero a largo plazo, la demanda interna de Estados Unidos se va a deteriorar. La producción va a disminuir y la inflación va a aumentar. Por otro lado, las medidas seguramente van a generar represalias por parte de los países afectados por ellas. Y estas represalias pueden perjudicar a las empresas de Estados Unidos. Existe el temor de que las recientes tensiones comerciales con China puedan reducir las ventas de algunas de las empresas con mejor desempeño, como por ejemplo Boeing, Caterpillar, Apple y otras cuyas operaciones dependen en cierto grado de este país. En cuanto al efecto de estas medidas proteccionistas en otras regiones, Asia es la más expuesta, debido al déficit comercial que tiene Estados Unidos con varios países de esta región. El año pasado, los principales países de Asia representaban el 71% del déficit de Estados Unidos, de manera que pueden tener un impacto negativo en el crecimiento de toda la región, aunque las naciones más afectadas serían China, Japón y Corea. A excepción de México, el comercio con la región de Latinoamérica y el Caribe no representa un déficit para Estados Unidos, pero aún así las medidas pueden tener un impacto negativo en los precios de las materias primas, que son una de las mercancías de exportación de estos. Finalmente, en otras regiones del mundo puede estimarse que el impacto va a ser menor y dependerá de la magnitud del déficit comercial de Estados Unidos con ella. Por lo que podemos concluir que probablemente la economía mundial va a seguir creciendo por ahora a pesar de las tendencias proteccionistas. Pero si estas medidas llegaran a volverse muy agresivas y distintos países, en vez de su actual reacción más bien moderada, comenzaran a tomar represalias más fuertes, el crecimiento de la economía mundial se vería afectado negativamente. Claro. Pues finalmente, Fernando, específicamente en México, ¿qué impacto tienen estas medidas y qué empresas serían las más afectadas? Por el momento, como lo comentó Belén, nuestro país es afectado relativamente poco directamente por las medidas que enumeré anteriormente, sin menospreciar el terrible efecto de no llevarse a cabo una renegociación del TLC. En cuanto a la producción solar, México está entre las 5 principales proveedores de paneles solares a Estados Unidos, exportando alrededor de $1.150 millones en paneles solares. Las empresas que operan fábricas de módulos fotovoltaicos en México se encuentran las multinacionales Kyocera y SunPower, pero también productores mexicanos como ERDM, Saya, Smart o SolarEver. Sin embargo, tristemente tengo que decir que el gobierno mexicano se adelantó en 2016 al impuesto por Trump y fijó un 15% de arancel a los productores de paneles solares que no fabriquen en México. En cuanto a los aranceles a las lavadoras, de acuerdo a un estudio de ProMéxico, nuestro país es el segundo exportador de lavadoras de 10 kilogramos o menos a nivel mundial, pudiéndose ver afectadas empresas como LG, Whirlpool, Electrolux, GE o Mave. México exportó al mercado estadounidense $278 millones en lavadoras domésticas. En cuanto a los gravámenes de acero y aluminio, México goza por el momento de exención arancelaria y tengo que ser muy puntual que es por el momento. A pesar de esto, México no se salva o no se va a salvar por completo del impacto de esta medida, derivado de la internacionalización de las cadenas productivas. En caso de que nos impongan los aranceles, sería grave para muchas empresas que son sustento de nuestra economía, como son las dedicadas a la construcción, las dedicadas a proyectos de obra pública, la producción de manufacturas, pues serían las víctimas más sensibles de una aplicación de un impuesto al acero, además de la industria automotriz. No por nada, el gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que las medidas proteccionistas son una fuente de riesgo para la economía y que es importante que se mantenga la apertura comercial. Pues he aquí mi comentario y termino mencionando que las medidas proteccionistas de Estados Unidos advierten a nuestro México sobre la necesidad de diversificar aún más sus mercados y sus socios comerciales. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy. Belén Ulloa, analista senior de gestión de renta variable de Finamex, y Fernando Obregón, socio de Mauna Kea Holding. Muy buenas tardes. Buenas tardes.